Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria, la misma que será llevada a cabo a cargo del licenciado Ricardo Quirós Retuerto, quien tiene estudios en Educación y Derecho y Ciencias Políticas, tiene una maestría en Investigación y Docencia, ha realizado diversos diplomados en temas como gobernabilidad y gestión parlamentaria, gestión pública, formulación de proyectos, seguridad y defensa nacional, ha realizado diplomados en procedimientos parlamentarios, modernización, gestión y administración pública, en gestión parlamentaria y en gestión estratégica de la administración. Ha realizado diversos cursos de especialización sobre derecho parlamentario. Ha sido jefe del área de participación, atención y educación ciudadana y ha sido responsable del Programa Nacional Módulo Perú. Actualmente viene desempeñándose como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana, es un facilitador de los cursos y talleres del Congreso de la República. Adelante, licenciado Ricardo Quirós. Muy buenos días. Muy buenos días con todos, jóvenes estudiantes de la Universidad Norbert Wiener. Bien, gracias por su participación y para mí es un gran honor esta mañana compartir un tema de gran actualidad, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles en medio de una pandemia y en los últimos años, sobre todo ustedes, hemos sido testigos de una grave crisis política y moral y falta de gobernabilidad, producto de la corrupción y la incapacidad de nuestras autoridades. El objetivo de este taller es que podamos comprender de una manera sencilla la democracia y sus valores, entender la naturaleza de la institución parlamentaria y cómo se organiza, ¿no? Y sobre todo cuáles son sus funciones, de acuerdo al marco constitucional. Y finalmente, conocer la estructura de un proyecto de ley. En estos tiempos es muy utilizada la palabra democracia. Estamos en campaña, pues, ¿no? Y reina en todos nosotros la ilusión de que alguna nueva política más democrática a la de la otra mayoría o a la del otro grupo va a solucionar nuestras carencias. Pues bien, veremos qué pasa, ¿no? Los seres humanos como ser social siempre hemos buscado evolucionar a través del tiempo, ¿no? Y siempre se ha distinguido, ¿no? una relación entre gobernantes y gobernados. Recordemos las formas tradicionales de gobierno, ¿no? En primer lugar tenemos lo que es la monarquía, ¿no? Donde estos reyes afirmaban que habían sido elegidos por Dios, que eran sus representantes en la tierra. Estos reyes tenían el poder absoluto de todo, incluso en muchos lugares eran dueños de todo, absolutamente de todo, incluso de la vida. Y podían hacer lo que quisieran, ¿no? El poder estaba concentrado entonces en uno solo. Luego tenemos lo que es la aristocracia, donde el poder político está en manos de un grupo reducido de personas, ¿no? El gobierno de las personas notables, los mejores, de los que tenían dinero, poder, títulos nobiliarios. Eso era lo que era la aristocracia. Y finalmente surge lo que es la democracia, ¿no? Como forma de gobierno. Este sistema político favorece la intervención de todos los ciudadanos y donde las decisiones más importantes son tomadas por los propios ciudadanos a través de sus representantes que son elegidos en elecciones libres y periódicas. La democracia es un invento de nosotros los seres humanos, buscando una mejor forma de convivencia social y aún con todas sus falencias, se dice por ahora que es la mejor forma de gobierno y definitivamente es la más aceptada pues en la actualidad por todo el mundo. Este sistema se basa en la concepción de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar las distinciones de credo, religión, raza, ¿no?
Esto lo que promueve es que todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Y la democracia se fundamenta en principios y valores. Como principios de la democracia podemos citar, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la tolerancia y el principio de mayorías. Hablemos en primer lugar entonces de lo que es la libertad, ¿no? La libertad significa, bueno, es el derecho que tenemos, ¿no?, a elegir nuestra propia forma de vida, el derecho a pensar, opinar, decidir por nosotros mismos, el derecho a pertenecer a los distintos grupos en libertad, ¿no? Esta libertad solo se podría limitar cuando afectamos los derechos y la libertad de otras personas, de los demás. Por otro lado, tenemos la igualdad. Este principio significa que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y que la finalidad de la democracia es propiciar una convivencia respetuosa en medio de las diferencias que podría existir entre las personas, a fin de evitar la discriminación, la exclusión, la marginación, ¿no? Luego tenemos lo que es la tolerancia. La tolerancia viene a ser la actitud que debemos tomar respetando las opiniones de los demás, respetando las decisiones, aunque no nos guste. Por ejemplo, estamos pues a punto de elegir un presidente. Son dos posiciones políticas totalmente contrarias. Pero quien va a decidir es el pueblo, ¿no? Bajo el principio por la libertad que tenemos cada uno de decidir, ¿no? Por el principio de igualdad que tenemos el derecho de participar. Y finalmente tenemos que ser tolerantes ante la decisión que tenga que tomar la mayoría. Ese es un principio importante, ¿no? La tolerancia a la decisión que se puedan tomar la mayoría. Así eran uno de los candidatos por un voto. Se tiene que respetar. Porque somos un país democrático, ¿no? Tenemos que, si bien la cultura democrática, pues, se expresa en un conjunto de normas, valores, conocimientos y creencias que le dan sentido, ¿no?, al proceso y a los comportamientos políticos, esos son, pues, ¿no?, la tolerancia, la participación ciudadana, la solidaridad, la equidad, la responsabilidad, la justicia, la transparencia, el diálogo, ¿no? Y veamos esto. Definitivamente hablar de democracia es muy bonito, pues habrá muchos que podrían cuestionar, ¿no?, el sistema. Pero veámoslo desde ese punto, ¿no?, en dos aspectos. Tenemos lo que es la democracia ideal y luego tenemos lo que es la democracia real. Esto es lo que soñamos, esto es lo que queremos, pero esto no es la realidad, ¿no? Entonces, esta democracia ideal, esta tan anhelada democracia, se basa en estos principios y valores que acabamos de mencionar, como la libertad, la igualdad, la tolerancia, las mayorías, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos lo que es la democracia real. La democracia real vendrían a ser, en primer lugar, las normas, ¿no?, como la Constitución, el Código Penal, el Código Civil y otras leyes, ¿no? Entonces, la democracia se tiene que regir en base a las normas. Por otro lado, tenemos las instituciones como el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, los diversos ministerios, el Poder Ejecutivo. Y finalmente tenemos lo que son los procedimientos, como son lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Una primera vuelta, una segunda vuelta, o sea, las elecciones, por ejemplo, son de acuerdo a procedimientos previamente establecidos en las normas, ¿no?, dictadas por las instituciones, como es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tenemos esta democracia ideal
lo que anhelamos, lo que ideamos, ¿no? En base a la libertad, igualdad, tolerancia y mayorías, y luego tenemos la democracia real, incluyendo a todo esto la corrupción de las personas, ¿no? Que lamentablemente desnaturalizan lo que es la democracia. Bien, hablaremos del Estado, pero antes de entrar a una definición de lo que es el Estado, debemos definir lo que es la nación. La nación viene a ser el conjunto de personas ligadas a una convivencia histórica que se traduce en la voluntad de vivir en comunidad, en base a sus valores, aspiraciones, intereses y comunes. Todos sabemos que la sociedad solo es posible gracias a la política, porque la política organiza a la sociedad en un Estado. Tenemos que desde un punto de vista jurídico, el Estado es la nación jurídicamente organizada, con una estructura indispensable para crear normas o leyes que deben ser acatados por toda la población. También podemos decir que el Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para dar las normas y leyes que van a regular a toda la sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. Tenemos a ver lo que es la Convención de Montevideo de 1933, codificó la teoría declarativa de la condición de Estado, que estableció 4 condiciones bajo las cuales un Estado puede establecerse como país. Según el derecho internacional, estas condiciones son un territorio definido, una población permanente, un gobierno y tener la capacidad para entablar relaciones con otros estados. Nuestra Constitución nos dice en el artículo 43 que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Luego tenemos en el artículo 44, donde se establece, nuestra Constitución establece que cuáles son los deberes primordiales del Estado. En primer lugar, veamos, es defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado, ¿no? de toda la nación. ¿Y cuáles son las funciones? Tenemos en esencia lo que dice la Constitución, ¿no? Que son los deberes primordiales del Estado, ¿no? Y esto es importante en el sentido que ahí está en esencia lo que deberían cumplir, pues, en todas las instancias de gobierno, lo que establece la Constitución. Lo primero que tenemos que tener en claro es lo que establece. Bueno, la Constitución es que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Artículo 1 de nuestra Constitución. El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Algo que me había olvidado mencionarles es que todos somos iguales ante la ley. Tenemos los mismos deberes y tenemos los mismos derechos. Tenemos principalmente 2 funciones que son de una u otra manera interdependientes entre sí. En primer lugar, hablemos de promover el bienestar general, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa generar una situación en la cual se puedan satisfacer todas las necesidades materiales y espirituales de la persona humana en forma adecuada y oportuna. Y esto se da como, pues, a través, pues, de educación,
calidad de servicios de salud, oportunidad de trabajo, calidad de servicios. Es lo que tiene que brindarnos el Estado, ¿no? Y en segundo lugar, hablemos de lo que es la defensa nacional. Por medio de esto, el Estado tiene garantizada su existencia, ¿no? Promoviendo la defensa nacional. Garantiza su existencia, la integridad de su patrimonio y sus recursos naturales, sus intereses, así como su soberanía y su independencia frente a todo tipo de amenazas, ¿no? Estas amenazas sean internas o amenazas externas. Los tres componentes más importantes, ¿no?, en este caso para la defensa nacional, son estos tres grupos institucionales, como son la Policía Nacional del Perú, ¿no?, las Fuerzas Armadas y las instituciones jurídicas. ¿Para qué las instituciones policiales? Estas están para garantizar y mantener y restablecer el orden interno cuando así se requiera, ¿no? Asimismo, prestar protección y ayuda a las personas, a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las normas y leyes, proteger el patrimonio público y privado y vigilar y controlar nuestras fronteras. En segundo lugar tenemos lo que es las Fuerzas Armadas, los militares, quienes tienen que garantizar la independencia, la soberanía, la integridad, ¿no?, de todo el territorio de la República. Y en cuanto a las instituciones jurídicas, tenemos lo que es el Poder Judicial, que se encarga de administrar la justicia, el Ministerio Público, ¿no?, encargado de la defensa de la legalidad, el Congreso de la República, encargado de elaborar, interpretar, modificar y derogar las leyes. Y por otro lado también tenemos a la Defensoría del Pueblo, ¿no?, responsable de la defensa de los derechos constitucionales, ¿no?, y fundamentales de la persona, de la comunidad, y asimismo pues es el encargado del cumplimiento de los deberes de la administración pública, ¿no?, del Estado. Pues bien, habiendo ya abordado un poco lo que es la democracia, la nación, el Estado, veamos ahora lo referente al poder legislativo. El artículo 90 de la Constitución precisa, ¿no?, que el poder legislativo reside en el Congreso. De una u otra manera, en todos los ciudadanos pues queda el Congreso, solamente lo relacionamos a leyes, legislar, leyes, ¿no? Es lo que dice la Constitución, y luego pasa a describirnos, ¿no?, en cuanto a algunas funciones, y nos queda un poco la duda de qué es el Congreso de la República. Por su parte, el artículo 2 del reglamento del Congreso también define que el Congreso es el órgano representativo de la nación, ¿no? Pero en realidad, ¿qué cosa es el Congreso? Es un órgano constitucional que está compuesto, ¿no?, por los representantes, las personas que han sido designados por nosotros los ciudadanos. Ellos tienen la misión fundamental de expresar la voluntad del pueblo que le ha dado ese mandato, representándolo, aprobando las normas jurídicas de carácter general, ¿no?, y también interviniendo en la integración, en el funcionamiento, en el control, ¿no?, en la fiscalización de las otras instituciones del Estado. El Parlamento, entonces, hace posible la representación del país porque, digamos, es el ámbito ideal para la organización del conflicto. ¿Por qué? Porque en el Congreso, como vamos a ver más adelante, están representados todas las regiones, todos los sectores del país. Entonces,
es el ámbito ideal para reproducir las características del país, organizar y canalizar las demandas ciudadanas, o sea, darles solución gracias a su mediación, o cuando fuera necesario a través de normas legales, resolver los conflictos sociales. Digamos, el Congreso es la institución que es garantía para un sistema democrático. Es el lugar donde, digamos, la diversidad de opciones, de pensamientos, de posiciones políticas de nuestra sociedad es ordenada para poder garantizar, asegurar la democracia, ¿no? Todas las corrientes ideológicas más importantes del país representadas en el Congreso van a converger en el Parlamento. Y de esa manera, la finalidad principal, ¿no?, y elemental de nuestro Congreso es garantizar el debate, la deliberación de los representantes de todas las cuestiones puestas en su conocimiento, buscando alternativas de solución a estos problemas y los efectos que tendrán ante el país. Estos congresistas representan a la nación en su diversidad geográfica, ideológica y socioeconómica. Repito, geográfica, ideológica y socioeconómica, permitiendo de esa manera que todos los sectores estén ahí representados. ¿Cómo se da a ver esta representación geográfica? Cuando hablamos de representación geográfica es porque, en primer lugar, la elección de congresistas, como hemos visto, como hemos participado también, ¿no?, se realiza mediante el sistema de distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones asigna, repito esto que quede claro, asigna, ¿no?, como decir, obligatoriamente un escaño a cada una de las circunscripciones electorales. O sea, obligatoriamente todas las regiones del país, incluyendo la región Callao, la región Lima Provincias, tienen asignado un representante. Y luego, hasta completar el resto, hasta completar los 130 de congresistas, lo que se va a hacer es distribuir estos escaños de manera proporcional al número de votos que ha obtenido cada participación. ¿Correcto? Y luego tenemos, entonces, de esa manera, pues geográficamente todo el país está representado. Ideológicamente, ¿cómo se da? Esto se da a través de los partidos políticos que se constituyen, ¿no?, con el objetivo de participar en los procesos electorales, ¿no?, de manera lícita, democrática, de esa manera aportando para la solución de los asuntos públicos del país, ¿no?, en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho. Es una manera de expresar el pluralismo democrático, ¿no? Por ejemplo, en este último proceso electoral participaron 20 organizaciones políticas buscando conseguir el poder, buscando tener representantes en el Congreso. Y de estos 20 partidos, bueno, sabemos que por ley, ¿no?, para que un partido político pueda tener representantes en el Congreso, debe pasar la valla electoral, ¿no? ¿Y qué cosa es esta valla electoral? Digamos, es un número mínimo de votos que debía obtener, ¿no? En este caso, para poder pasar la valla electoral, hay dos maneras. La valla electoral y para tener representantes en el Congreso. En primer lugar, alcanzar al menos el 5% de los votos válidos.
Si se quedó en 4.99, como ha ocurrido, recuerdo, creo que este proceso complementario, había un partido político que se quedó en 4.99, no tiene representantes, no logra. Tiene que pasar el 5% de votos válidos a nivel nacional. Y la segunda forma es que debe colocar como mínimo 7 representantes al Congreso en más de un distrito electoral. Es decir, tener 7 candidatos de su agrupación política en diversas regiones del país que han ocupado el primer lugar, ¿no? Con la más alta votación. Entonces, eso es la forma. 5% de votos válidos a nivel nacional, o colocar como mínimo 7 representantes en más de un distrito electoral. Y luego tenemos lo que es la representación socioeconómica. Eso también es muy importante, ¿no? Analizar, ¿no? Hablamos que, de acuerdo a la Constitución, pues, todos iguales ante la ley, todos tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos, de elegir y ser elegidos libremente, democráticamente y de manera libre como representantes. Esos son los principios de la democracia, ¿no? Y como todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar, a veces pues vemos algunos representantes que tratan de impulsar leyes y defienden a capa y espada, digamos, a las grandes transnacionales. Por ejemplo, una ley para exonerar de impuestos a las grandes mineras, a la telefónica. Entonces, pues, un poco los ciudadanos decimos, ¿por qué? ¿Por qué están esos? ¿Por qué quieren promueven este tipo de leyes? Pero esa es la democracia. ¿Por qué? Porque gracias a esta representación socioeconómica, todos los sectores de la sociedad están ahí representados. Podemos tener representantes ahí, que de repente las campañas han sido financiadas, ¿no? Han sido promovidas por los grandes bancos, por las grandes mineras, las grandes empresas, grupos de la CONFIEP y todos los grupos de poder, de repente han aportado dinero para tener sus candidatos. Pueden tener ahí 10, 15, 20, de repente escondiditos o no, pero socioeconómicamente están representados en el Congreso. Eso es derecho. Y también vemos, pues, de repente, obreros, campesinos, agricultores. De repente hasta han llegado personas sin estudios, analfabetos, han llegado al Congreso, pero representan a un sector de la sociedad, ¿no? Les guste o no a uno o a otro, pues todos los sectores. Tenemos a ingenieros, abogados, médicos, policías, tenemos constitucionalistas, tenemos personas que no saben absolutamente nada del derecho, pero están ahí en el Congreso. Y no están por su cara bonita, no es porque tengan mucho dinero, plata como cancha. Están ahí porque definitivamente el pueblo ha mostrado su preferencia, el pueblo le ha dado el respaldo a su partido político, el pueblo le ha dado el voto preferencial para que lleguen al Congreso. Eso es democracia. Ahí se aplican los principios de libertad, igualdad, tolerancia, mayorías, ¿no? Miren cómo se cumplen estos principios democráticos en el Parlamento. ¿Y cuáles son los requisitos para ser elegidos congresistas? ¿No? También está contemplado en el artículo 90, nos dice, ¿no?, que para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho al sufragio. ¿Qué significa esto, no? Que estar en pleno goce de la condición de ciudadano, ¿no? Esto en concordancia con los artículos 30, 33, 34 y 90 del reglamento del Congreso. Esos 3 requisitos. Y por supuesto, ¿no?, participar como candidato a través de un grupo o a través de un partido político debidamente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. 3 requisitos y el procedimiento es a través de un partido político. Recordemos también que este año se aprobó en segunda votación la modificación, una reforma constitucional modificando el artículo 90 de nuestra Constitución, ¿no? Donde se ha establecido que los congresistas no pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Y esto a través de, ¿por qué se dio? Porque hemos visto, pues, lamentablemente que ha habido, pues, bueno, es decisión del pueblo, algunos parlamentarios que han sido
elegidos, reelegidos, reelegidos, vuelta, reelegidos, y se pasaron 10, 15, 20, 25 años en el Congreso. Y probablemente su aporte fue poco, bastante o nada. Lo que se está buscando de esta manera es que pues haya renovación de la clase política, que haya oportunidades para que más personas puedan participar, ¿no? Entonces no hay reelección de manera inmediata para los congresistas. Y los congresistas pues son elegidos, ¿no?, por un periodo constitucional de 5 años. Y el número de representantes lo determina la ley electoral. O sea, representantes, me refiero a representantes de cada región, lo determina el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la población electoral, ¿no?, de cada departamento, región o distrito electoral, ¿no? Tomemos como ejemplo, a ver, Madre de Dios, que tiene aproximadamente 180.000, creo, electores, tiene un representante, y obligatoriamente lo tiene un representante. Si hablamos solamente de cantidad proporcional, no debería tener ninguno, pero hemos visto que de acuerdo a la normatividad tiene derecho a tener un representante. Vamos a Lima, donde casi tenemos 10 millones, ¿no?, de la población electoral. Entonces Lima tiene pues 36 representantes. Entonces eso lo determina el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la población electoral de cada, como hemos visto, de cada departamento, región o distrito electoral. Una vez elegidos, los congresistas no solamente son representantes elegidos por su región, no solamente son voceros de su región, sino se han convertido en representantes de toda la nación. Y entre sus prerrogativas están que no están sujetos a mandato imperativo. Es decir, no deberían recibir órdenes absolutamente de nada, de nadie. Ni de sus electores, ni de su partido político, ni de ningún grupo. La ley es clara, no están sujetos a mandato imperativo. Pero hemos visto, pues, como a veces algunas agrupaciones políticas toman decisiones de votar, no estoy de acuerdo con eso, toman decisiones a veces de votar en bloque, y hay congresistas probablemente que deban renunciar a sus principios, a sus valores, para asumir una posición contraria a sus ideales, a lo que de repente a su pueblo, sus electores desearían. Es por eso que pienso que se debería respetar esto, ¿no? Que no están sujetos a mandato imperativo y todas las decisiones que deban tomarlas sean a conciencia, con el corazón en la mano, y decidir, ¿no?, qué cosa es bueno para el país. Asimismo, el cargo de congresista es irrenunciable. Entonces, visto esto a manera de resumen, podemos decir que el Congreso de la República es el lugar donde la diversidad de opciones políticas de nuestra sociedad es ordenada para asegurar la democracia. Es el lugar donde convergen las más importantes corrientes de opinión política del país, ¿no? Y la finalidad, ¿no?, elemental del Parlamento es asegurar el debate y la deliberación de los representantes, ¿no?, sobre todas las cuestiones que son puestas en su conocimiento, buscando alternativas de solución. Bien, hay algo también que quería rescatar, algo tan sencillo, pero en realidad a veces cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a diversos lugares del país, y hemos estado también en la universidad, no reúnen de manera presencial en muchas oportunidades, gracias a la señorita Jessica, creo, y felicito a ella esta gran iniciativa que durante muchos años viene promoviendo esta capacitación para ustedes, los jóvenes, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también de visitar su casa de estudio varias veces de manera presencial.
hay algo básico que deberíamos conocer los ciudadanos. Y como les decía, pues a veces hay personas que no desconocen totalmente, ¿no? Porque aquí en las campañas políticas, aparte que, bueno, felizmente ya un poco se está limitando esto, ¿no? Aparte de las dádivas, las bolsitas de regalos, los gorritos, los sombreros, perdón, los polos y todo lo demás, muchas veces las falsas promesas, ¿no? Porque a veces son tantas las carencias, las necesidades de la población que confiamos a veces en lo que nos prometen los ciudadanos y en gran parte pues nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia política es aprovechada por malos candidatos que ofrecen pues cosas que son inviables, cosas que no pueden hacer, ¿no? Algo, les decía, algo importante conocer es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, que el Congreso no maneja ni puede disponer de los recursos económicos del Estado, no maneja dinero del Estado. El único dinero que maneja directamente el congresista es su sueldo, ¿no? Eso debemos tener presente. Entonces, por ahí a veces hemos visto pues, parlamentarios que hacen su campaña ofreciendo becas para los jóvenes estudiantes. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con su dinero va a alcanzar para las becas? Y han hecho ese tipo de campañas a veces, ¿no? Inundando todo el cono norte de Lima, con esos inmensos totem, esos paneles inmensos de 20 metros por 10, 15, 20 metros de alto, de ancho. O sea, ponen ahí, pues, becas para los jóvenes estudiantes. ¿Cómo hacen las becas? ¿Va a haber una ley para que el Estado dé becas? No se puede. Construir carreteras, losas deportivas, colegios, universidades, plantas de oxígeno. ¿Qué les pasa? Esos malos candidatos desnaturalizan lo que es, en esencia, el Congreso de la República. Le hace mucho daño a la democracia, porque a veces un ciudadano que, por ejemplo, que desconoce y le ofrecen de repente que un mal candidato le ofrece construirle la carretera y ese mal candidato no le alcanza los votos y no llega al Congreso, pues entran dos personas de repente de esas de su localidad que son personas honestas y esas personas nunca le hacen la carretera. Entonces, ¿qué dice el ciudadano? Bueno, estos no sirven para nada. Si el otro, si Mentirosito hubiera salido, Mentirosito ya nos hubiera hecho la carretera. El Congreso no sirve para nada, todos son mentirosos. Entonces, ya desnaturalizamos lo que es, en esencia, el Congreso de la República. Entonces, que quede claro, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Vemos que, de acuerdo al marco constitucional, al Parlamento le corresponden las siguientes funciones. Entonces, tenemos claro que no tiene iniciativa de gasto. El Congreso no está para hacer obras, todo lo demás. La Constitución establece claramente cuáles son sus funciones. Y muchas veces ocurre que los ciudadanos en algún lugar pues vemos, el presidente de la República está haciendo obras, mira que ha inaugurado una central hidroeléctrica, mira que ha inaugurado la carretera transoceánica, ¿no? Vemos a los ministros de repente inaugurando ahí una irrigación, inaugurando un hospital, el ministro de Salud, ¿no? Ofreciendo las vacunas. Vemos de repente al gobernador regional también construyendo de repente un colegio, una posta médica, haciendo una carretera, ¿no? Dentro de su región. Vemos a los alcaldes de repente, pues, eficientemente, pues, realizando, ¿no? Cuidando los servicios públicos, ¿no? Manteniendo el ornato de la ciudad, construyendo de repente un comedor popular, construyendo un parque, unos juegos deportivos, una losa deportiva, y volteamos la mirada y decimos, ¿y qué hacen estos ociosos? Están en el Congreso solamente moviendo su curul. ¿Qué cosa es el curul? Es el escaño, es el lugar que ocupan dentro del Congreso, el asiento. ¿Qué están haciendo? Están sentados, no hacen nada, no traen nada para nosotros, no sirven para nada, dice la población. Entonces cuando piden al senador le preguntan, dicen, no, no me representa, no me sirve para nada. Pero ¿cuáles son las funciones que realiza el Congreso? ¿Para qué tenemos el Congreso? De acuerdo al marco constitucional decíamos que en primer lugar su función es representarnos. En segundo lugar tiene la función legislativa,
Recordemos que la nueva Constitución dice, el Poder Legislativo reside en el Congreso. Representar, legislar, y otra función muy importante, y a veces desnaturalizada, a veces incomprendida, por parte de los medios de comunicación, es la función de fiscalización y control político, ¿no? Representar, legislar y fiscalizar. Esas son las tres funciones importantes que tiene el Congreso de la República. Asimismo, también cumple algunas funciones especiales que vamos a ver dentro de unos instantes, ¿no? En primer lugar, la función representativa. Digamos, esto es algo inherente al Congreso. Siendo una persona elegida que llega al Congreso y siendo el Congreso el órgano representativo de la nación, el Congreso es la voz, ¿no?, del país. Se expresa ahí dentro del Parlamento. Una función principal inherente de ellos es ser nuestros representantes, estar en permanente comunicación, en diálogo con los ciudadanos, porque ellos no son dioses, sabios, magos, adivinos sobre lo todo. ¿Cómo van a hacer las leyes? ¿Cómo van a cumplir las funciones de legislativa? ¿Cómo van a cumplir las funciones de fiscalización y control político? Es a través del diálogo con las instituciones, con las organizaciones, con las autoridades, con el pueblo, con los jóvenes, con las mujeres. Conversar las necesidades, las problemáticas, las denuncias, para poder dar solución. Eso es lo más importante del Parlamento, de un parlamentario. Ser un verdadero representante. Lamentablemente hay algunos que llegan al Congreso, pues sí, se olvidan de su pueblo. Y eso está mal. Ellos se deben a sus electores, se deben al pueblo. Luego tenemos lo que es la función legislativa. Esta función también es una función muy importante, ¿no?, que cumple el Congreso de la República, ¿no? Tenemos que en el Congreso, pues, esta función consiste en la presentación, en el estudio, ¿no?, en el debate, y en la aprobación de las leyes y resoluciones legislativas que el país necesita. ¿Quiénes tienen el derecho de iniciativa legislativa? Es decir, ¿quiénes pueden presentarle leyes al Congreso? Si bien el artículo 90 podría llevarnos a la conclusión que el poder legislativo reside en el Congreso, que el Congreso tiene el poder de decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú, también el artículo 107 de la Constitución establece que están autorizados, digamos, a presentar leyes el presidente de la República, que por supuesto también el presidente de la República, esto que quede claro, tiene el derecho de manera exclusiva, le corresponde presentar proyectos de ley en materia presupuestal y financiera. Es decir, de repente un proyecto de ley para construir una universidad o construir una carretera o construir, no sé, un hospital, ¿no?, o una central hidroeléctrica o lo que fuera, ¿no?, o más recursos para el presupuesto, le corresponde al presidente de la República. Tiene exclusividad. Luego, quienes también tienen, pues, el derecho a iniciativa, y los congresistas tienen el derecho a iniciativa legislativa, por supuesto, pero esto ya no es de manera individual, sino es a través de su grupo parlamentario, y asimismo tienen el derecho de iniciativa, por ejemplo, los otros por el Estado. O sea, tenemos ya el Ejecutivo, el Presidente, el Legislativo, el Poder Judicial. Pero ojo, el Poder Judicial, así como las instituciones públicas autónomas, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, también tienen iniciativa de ley. Es decir, pueden presentar proyectos de ley. Pero con la salvedad de que solo pueden presentar proyectos de ley en las materias que son de su competencia. ¿Queda claro? Los congresistas, el presidente, pueden presentar sobre cualquier materia. Los congresistas no sobre lo que es materia presupuestal y financiera.
pero en este caso los otros poderes del Estado, instituciones públicas autónomas, gobiernos regionales, gobiernos locales, pueden presentar solo de las materias que son de su competencia. El ministro de Agricultura no va a presentar pues un proyecto de ley de reforma de la educación. El presidente de la Corte Suprema pues no va a presentar un proyecto de ley para la construcción, pidiendo pues este presupuesto o lo que fuera para un hospital, y así, ¿no? Cada uno, ¿no? Con los temas que le competen. Y los ciudadanos también tenemos el derecho de iniciativa legislativa. Esto establecido tanto en el artículo 31 de la Constitución y la ley 26.300, ¿no? Que tenemos el derecho de iniciativa legislativa, incluso el derecho de reforma constitucional. ¿No? Para esto, pues siguiendo los procedimientos establecidos tanto en la ley 26.300 y los procedimientos ante el Jurado Nacional de Elecciones, y también de acuerdo al reglamento del Congreso. Para que un ciudadano común y corriente como nosotros pueda presentar un proyecto de ley, pues requerimos recolectar el 0.3% de firmas del padrón electoral, ¿no? Presentando entonces estas firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, y que a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC van a validar nuestras firmas. Se va a expedir una resolución, y con esa resolución enviar nuestro proyecto de ley al Congreso de la República para que siga ya todo el trámite, todo el procedimiento, que lo vamos a ver dentro de un instante, ¿no? Luego tenemos la función de fiscalización y control político. Bien, la Constitución establece, bueno, que los congresistas pueden iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público, solicitar información a las diversas dependencias de la administración del Estado, ¿no? Y para esto tiene diversos procedimientos. Podríamos citar entre los principales procedimientos, de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso, son, por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los ministros, la invitación a los ministros a informar, la cuestión de confianza, la moción de censura, procedimientos de investigación. Ya vamos a ver como un ejemplo. A ver. Vamos a elegir un presidente de la República. Hemos escuchado y estamos escuchando y vamos a escuchar en esta campaña de todo tipo de promesas electorales, ¿no? Se nos pintan, infinidad de cucos. Y nos queda, pues, un poco nos quedamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? De repente, pues, cierran el Congreso, o de repente hay un golpe de Estado, de repente se atornillan el poder, muchas cosas pues, que podrían pasar por nuestra imaginación y la perversa imaginación de los medios de comunicación, que de una u otra manera están manipulando, pues, ¿no? al electorado. Es normal en un proceso electoral. Pero imaginemos que gana A, le gana a B. Imaginemos. Entonces ganó A. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Prometió, pues, tiene su plan de gobierno, prometió de todo va a hacer. Pero una vez que es elegido presidente de la República o presidenta de la República, pues tiene que poner los pies en la tierra. Ya no es presidente o presidenta de su partido político. Ya no representa a sus colores. Ya no representa a los que votaron por él o por ella. Representa a todos los peruanos. Una vez elegido, lo que va a hacer es nombrar su gabinete. Y el gabinete, pues, lo nombra el presidente o presidenta. Lo va a nombrar. No lo elegimos los ciudadanos. Elegirá a sus amigos, a sus patas, a sus amigotes, a sus amigazos, a los profesionales, a los especialistas, a los técnicos. Bueno, ya verá cómo elige su gabinete. Y les decía poner los pies en la tierra
Porque una vez elegido presidente de la República, la Constitución dice, ¿no? Está establecido el acto de investidura. ¿Y qué significa la investidura? La investidura significa que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno. Es decir, ¿qué voy a hacer por la salud? ¿Qué voy a hacer por la educación? ¿Qué voy a hacer contra la corrupción? ¿No? ¿Qué voy a hacer por la minería? ¿Cómo resuelvo el problema del trabajo? ¿Cómo resuelvo el problema de esta pandemia? ¿Cómo organizo la economía? Tiene que ir a exponer el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, dentro de los 30 días naturales. Entonces, una cosa es lo que prometiste, o que quieres hacer, o planeas hacer, o de lo que te tenemos miedo, y otra cosa es que el Congreso, dentro de esa sesión, el presidente del Consejo de Ministros, terminando su exposición, imaginemos, a ver, dice que a partir de hoy, 28 de julio, la educación en el Perú ya no es gratuita y no es obligatoria. El que quiere estudiar, que estudie con su plata, imaginemos, ¿no? Una ley de esa naturaleza. Y luego, terminada su exposición, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Después de decir lo que dijo, señores congresistas, solicito una cuestión de confianza. Y si gusta, pues se retira el gabinete, de repente se va a Palacio a tomarse un cafecito para poder esperar la decisión del Congreso. Entonces, los congresistas ahí reunidos se van a empezar el debate, punto por punto, de lo que ha prometido hacer. Verán ellos, pues se van a evaluar, pues, si las necesidades del país están acorde con lo que está planeando hacer este gobierno, son las correctas. Entonces, miren cómo de esa manera hay un equilibrio de poderes. O sea, no hay pocos. Hay un equilibrio de poderes, porque el Congreso, pues, va a evitar los excesos en este caso, del Ejecutivo. Que no haya un autoritarismo, ¿no? Eso es lo que va a cumplir a través de esta sesión de investidura. Entonces, imaginemos, pues, si habían planteado ese ejemplo que pusimos, ¿no? Que la educación no es gratuita. ¿Y ustedes como parlamentarios qué dirían? Está violando un derecho constitucional, un derecho fundamental de la persona, que es la educación. Está violando la Constitución al eliminar la educación gratuita en el país. Pues yo no le daría el voto de confianza. Y si no le damos el voto de confianza, ¿qué significa? Que ese flamante gabinete, que solamente tiene pues 30 días de haber asumido su función, se le ha denegado la confianza, la cuestión de confianza, y se tendrían que ir a su casa, toditos a su casa. Y el presidente de la República aceptar esa renuncia y luego nombrar un nuevo gabinete para que replantee las cosas y se presente nuevamente al Congreso al acto de investidura. Pero sí, bueno, a ver, imaginemos que las políticas expuestas en este acto de investidura son las correctas, pues el Congreso pues debatirá y tomará la decisión de manera, bajo este principio de mayoría, a través de la votación, pues, y deciden darle la cuestión de confianza. Ese es el acto de investidura. Miren qué importante, ¿no? Cómo permite este equilibrio de poderes. Entonces, una vez aprobada la cuestión de confianza, se da pues este acto de esta famosa investidura, que el gabinete ha sido investido del respaldo del Congreso, que ha hecho suya su política general de gobierno y se ha comprometido a apoyarlos. Miren, entonces, valoremos ahí la importancia que tiene el Congreso de la República, ¿no? Otro procedimiento es el interpelación, por ejemplo. También es un procedimiento muy importante, ¿no? La interpelación. A ver, bueno, no me gustaría poner nombres mejor como ejemplo, pero bueno, a ver, imaginemos que hay la interpelación significa que el Congreso conmina para que de manera obligatoria, en este caso el ministro o el presidente del Consejo de Ministros, se presente de manera obligatoria al Congreso a responder un pliego interpelatorio, entre comillas, interrogatorio, ¿no? Interpelatorio.
para que responda a un cuestionario de preguntas que previamente se le entrega para que pueda responder. Acude obligatoriamente ante el Congreso el ministro o el presidente del Consejo de Ministros y tendrá que explicar una a una las interrogantes, las inquietudes que le ha planteado, en este caso, el Congreso. Si las respuestas son satisfactorias, pues no pasó nada. De repente el abracito, la palmadita y todo quedó ahí, en la anécdota. Pero imaginemos que en sus respuestas hay indicios de repente de ineficiencia, indicios de corrupción, hay una responsabilidad política. El Congreso, algún parlamentario podría presentar una moción pidiendo la censura. Se somete a debate, se somete a votación esta moción de censura, y si la moción es aprobada, si en este caso fuera dirigido solamente a un ministro, el ministro tendría que renunciar obligatoriamente al cargo. ¿Qué significa? Que el Congreso lo ha echado del cargo por ineficiente, corrupto, irresponsable, o lo que fuera. Y es importante. En caso la responsabilidad sea mayor, que quien haya sido interpelado sea el presidente del Consejo de Ministros, en este caso, si no se le aprueba, si es se le presenta una moción de censura, si este es aprobado, tendría que renunciar todo el gabinete. Crisis total, todos renuncian. El presidente aceptar dentro de las 24 horas la renuncia y nombrar un nuevo gabinete. Y ese nuevo gabinete tendrá que ir al acto de investidura, porque se ha cambiado, pues, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, miren la importancia, valoremos eso, la importancia del Congreso que puede tener, ¿no?, para este equilibrio de poderes. Y bien, luego tenemos pues la sesión de invitación, que también es una invitación cordial para que el ministro se acerque a una comisión o se acerque al primer Congreso a dar explicaciones. Por ejemplo, el ministro de Salud, que venga a explicar al Congreso cuándo van a vacunar a los jóvenes menores de 18 años. Entonces, es una invitación cordial. Pero también una invitación cordial podría devenir que se le podría presentar también una moción de censura. Bien, así, bueno, en líneas generales esos son estos procedimientos de control político que tiene el Congreso. Pues bien, ahora veamos rápidamente, pues nos está ganando la hora, lo que es cómo se organiza el Congreso. El Congreso de la República se organiza en dos grandes ámbitos, el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. El servicio parlamentario, digamos, es el ámbito de trabajo, digamos, donde están la parte, digamos, toda administrativa. Se encarga de orientar, ayudar, asesorar a la organización parlamentaria, a los congresistas. En el servicio parlamentario está desde el más humilde servidor, ¿no?, en el Congreso, hasta los auxiliares, los técnicos, los profesionales, hasta el más alto profesional, que pertenecen a la institución, no le pertenecen a ningún partido político, ¿no?, que pertenecen a la institución. Luego tenemos lo que es la organización parlamentaria, que es lo que nos interesa. Esta organización parlamentaria está integrada por los 130 congresistas debidamente incorporados. ¿Qué significa incorporados? Significa que un congresista, una vez que, por ejemplo, ya todos recibieron su credencial, ya creo que ya tenemos, no, perdón, ya salió el resultado por el Jurado Nacional de Elecciones, ya sabemos más o menos quiénes han ganado. Una vez que termine todo el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones le va a entregar a cada uno su credencial, a los 130 le va a entregar su credencial. El congresista con su credencial va a ir corriendo al Congreso y va a entregarlo para decir, pues ya, yo soy congresista. Le darán un reglamento, le darán una constitución, le harán llenar muchos documentos, pero para que pueda ser un congresista real, digamos, en pleno ejercicio de sus funciones, porque es un congresista electo, tiene que juramentar al cargo. Una vez juramentado, recién está incorporado y puede ya, tiene voz y voto y puede participar, ¿no?, en los diversos órganos parlamentarios. Entonces, esta organización parlamentaria tiene diversos órganos, como son el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios.
Veamos rápidamente a ver cada uno de ellos. En primer lugar, el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso viene a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ¿no? Es la reunión de todos los representantes, de los 130 representantes incorporados, ¿no? Digamos, las decisiones más importantes que adopta el Congreso salen del Pleno. Las leyes se aprueban a través de, y más importante, se aprueban a través del Pleno. Aunque vamos a ver que también, por ejemplo, la Comisión Permanente, cuando el Congreso, el Pleno le da facultades, podría también aprobar leyes, ¿no? Entonces, el Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ¿no? Donde se votan y debaten todos los asuntos y actos que son de su competencia. Luego tenemos otro órgano, la Comisión Permanente. Un poquito se nos hizo famoso en este periodo de disolución porque se quedaron ahí un grupo de casi 30 congresistas, ¿no? No se fueron a su casa cuando se disolvió el Congreso. Entonces, tenemos que la Comisión Permanente es un órgano que tiene carácter indisoluble, ¿no? Son elegidos, sus miembros son elegidos por el Pleno de manera proporcional a todos los grupos parlamentarios. De repente el grupo, para que tenga más cantidad de congresistas, tendrá una mayor cantidad de representantes en la Comisión Permanente. Entonces, no se puede disolver, ¿no? Funciona durante todo el año, ¿no? Incluso en el periodo, hemos dicho, de disolución del Congreso de la República, esta comisión de permanente no puede ser resuelta. Se queda, digamos, como un órgano garante de que se convoquen a nuevas elecciones hasta que se instale el nuevo Parlamento. En ese momento recién dejan sus funciones. Imaginemos que, como había pues las marchas, decían que se vayan todos. No, vótalos a todos. Cierra, vótalos, que se vayan, ni siquiera la Comisión Permanente, que se vayan. Porque no se podía hacer, porque si lo hacía era un golpe de Estado, porque está violando lo que establece la Constitución. Luego tenemos lo que es el Consejo Directivo. Digamos, también es, le siguen jerarquía al Pleno del Congreso, lo integran los miembros de la mesa directiva. Los miembros de la mesa directiva, lo vamos a ver en un instante, son 4, un presidente y 3 vicepresidentes. O sea, los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios directivos portavoces, igual de manera proporcional. A ver, imaginemos que son 30 integrantes del Consejo Directivo, pues de manera proporcional los grupos, aparte de los 4, los otros 26 van a ser cubiertos de manera proporcional por todos los grupos parlamentarios, ¿no? Tiene funciones muy importantes, entre que ellas debemos destacar, por ejemplo, que fija el tiempo, elabora la agenda de cada sesión, no, digamos, aprueba la agenda, fija el tiempo de debates, aprueba el cuadro de comisiones, y en cuanto a algunas funciones administrativas, podríamos decir que ve el tema del presupuesto institucional y las políticas administrativas, ¿no? Del personal y los recursos económicos del Congreso, ¿no? Se encarga de supervisar. Luego tenemos la mesa directiva. La mesa directiva, cada año el Congreso renueva su mesa directiva. Digamos, es un órgano colegiado integrado por 4 personas, un presidente y 3 vicepresidentes, se elige interna, o sea, plancha completa, ¿no? Ellos tienen a su cargo la conducción de los debates del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. O sea, ellos están siempre adelante para, ¿no?, para conducir estos debates de estos órganos. Se encargan también de la dirección administrativa del Congreso de la República, y eso en líneas generales, ¿no? Tienen la representan al Congreso también en los actos protocolares, los miembros de la mesa directiva. Luego tenemos la presidencia. Pese a que la presidencia también se elige interna dentro de la plancha esta de los 4 integrantes, presidente y 3 vicepresidentes, se constituye un órgano porque cuando una vez electo, pues el presidente es el titular del pliego, ¿no? Es quien recibe los honores a su investidura. Es quien preside las sesiones de todos los órganos, como hemos visto, de los órganos parlamentarios, y en su ausencia es reemplazado por uno de los vicepresidentes. Firma las autógrafas de ley. ¿Qué es la autógrafa de ley? Es una vez aprobada el proyecto de ley, aprobada la ley en el Congreso, se elabora un autógrafo, que es un documento muy formal, lo firma el presidente con uno de los vicepresidentes y se lo envían al presidente de la República para su promulgación. Entonces, pues representa al Congreso, dirige los debates en los diversos órganos parlamentarios y también se encarga de supervisar
la marcha administrativa del Parlamento. Junta de portavoces. Está integrado por los miembros de la mesa directiva, los 4 miembros de la mesa directiva, y un portavoz nada más de cada grupo parlamentario. Imaginemos ahorita, creo que son 10 grupos parlamentarios que han pasado a la valla electoral. Entonces, la Junta de Portavoces va a estar integrada por 14 personas, uno por cada grupo parlamentario, más la mesa directiva, 14. Bien, ahí se toman decisiones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se encargan de elaborar el cuadro de comisiones, ampliar la agenda de debates, priorizar también los temas de debate en las sesiones del Pleno, y también cuando hay alguna controversia, algún conflicto, algún problema, hemos escuchado a veces que el presidente dice, se suspende la sesión por un momento, reunión de junta de portavoces. Entonces se reúnen estas 14 personas para dar algún tipo de decisiones ante un conflicto que pudiera haber, o de repente priorizar el tema de los debates o lo que fuera. Pero las decisiones en el Congreso hemos dicho que se respeta mucho la proporcionalidad y el tema de la democracia interna, ¿no? Se respeta también la voluntad del pueblo. Entonces, cada directivo portavoz, cuando van a someter de repente a votación un acuerdo, tiene la totalidad de votos de su bancada. Si, ejemplo, mi bancada son 30, mi voto vale 30. Si la bancada del colega parlamentario, del grupo parlamentario celeste, tienen 10 integrantes, su voto vale 10. Y así, ¿no? Se suma y se suman los votos y se aplica el principio de mayoría. Pues luego tenemos lo que son las comisiones parlamentarias. También son órganos de trabajo muy importante, ¿no? Se encargan del estudio y dictamen de los proyectos de ley, ¿no? Y sobre todo eso, el estudio y dictamen de los proyectos de ley, y también se encargan también de esta labor de fiscalización, ¿no? Muchas de estas comisiones reciben pues las denuncias ciudadanas de acuerdo a su competencia, al sector que están representando. Hay comisiones ordinarias, tenemos comisiones también, las comisiones ordinarias que se encargan pues de, hemos dicho, el estudio y debate de los proyectos de ley. Tenemos las comisiones de investigación que ejercen un mandato del Pleno del Congreso para hacer una investigación sobre determinado tema, ¿no? Por ejemplo, una comisión investigadora para investigar el tema de estas vacunas gay, ¿no? O para investigar algún acto de corrupción, se nombra de repente por 30 días, 60, 90 días, el Pleno decide cuántos integrantes va a tener y quién lo va a presidir. Y luego hay comisiones especiales, ¿no? Por ejemplo, también para actos protocolares, comisiones especiales. No sé si han visto cuando va a juramentar el presidente de la República, se van de repente 3, 4 congresistas, se van al Palacio de Gobierno. Es una comisión especial, una comisión de invitación al presidente para que venga al Congreso a dar su mensaje al Congreso. Luego tenemos, de repente en la puerta también otros congresistas lo reciben, es una comisión de recepción, se encargan de darle la bienvenida cuando llega al Congreso. Y así, o de repente cuando viene alguna autoridad, algún dignatario extranjero va a visitar el Congreso, también se nombra una comisión especial para darle la atención correspondiente, ¿no? Luego tenemos finalmente los grupos parlamentarios, ¿no? Que se encargan, pues, es el conjunto de congresistas que integran un partido político, digamos, que comparten ideas, intereses comunes, y se constituyen con un mínimo de 5 congresistas, y la forma, por ejemplo, a través de los grupos parlamentarios, pues se organizan para, por ejemplo, nombrar sus representantes, de repente sus candidatos ante la mesa directiva, representantes ante el consejo directivo, representantes ante la junta de portavoces. Dentro del grupo parlamentario se organizan cómo van a participar en las diversas comisiones para que se elabore el cuadro de comisiones, ¿no? Ese es el trabajo, digamos, de los grupos parlamentarios. El Congreso les brinda los espacios, el personal necesario para que puedan tener las facilidades correspondientes, ¿no? Bien, y finalmente vamos a ver lo que es la función legislativa, ¿no? Veamos esto, ¿no? Sobre el procedimiento para la elaboración, presentación, debate y aprobación de un proyecto de ley. A ver, en líneas generales vamos a poder comprender esto, vamos a explicar en líneas generales cómo es el procedimiento desde su inicio.
En primer lugar, la presentación. ¿Quiénes tienen el derecho de presentar la iniciativa? Habíamos dicho el presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales y los ciudadanos tienen iniciativas, es decir, presentan su proyecto de ley. Una vez recibido, pues, ¿no? por la unidad de trámite documentario del Congreso de la República, o sea, como mes de parte recibido, pues este documento por el oficial mayor en consulta con el vicepresidente, en primer lugar se ordena su publicación. Se publica en la página web del Congreso para que todo el Perú, todo el mundo sepa que hay un proyecto de ley sobre determinado tema. O sea, hay una transparencia total, absoluta, ¿no? Se publica el proyecto de ley textualmente, tal como ha sido presentado. Y luego, de acuerdo a la materia sobre la cual versa el proyecto de ley, es decretado para una comisión. Estas comisiones, imaginemos un proyecto de ley de un tema de educación, va a la Comisión de Educación, el proyecto de ley, va a la Comisión de Educación. La comisión tiene, digamos, un plazo legal de 30 días, de acuerdo al reglamento del Congreso, 30 días útiles para tomar una decisión, ¿no? O sea, para estudiar el proyecto de ley y tomar una decisión. Y esa decisión lo va a plasmar a través de un documento que se llama un dictamen. Pero la comisión, incluso, por ejemplo, pues podría tomar la decisión de repente de rechazarlo de plano el proyecto de ley, ¿no? Ni siquiera estudiarlo, rechazarlo de plano porque no cumple con lo establecido en el reglamento del Congreso. Bien, entonces va a plasmar la comisión después de su estudio que ha hecho a través de un documento que es el dictamen. Este dictamen podría ser aprobado por unanimidad, por mayoría o por minoría. O también podría tener un dictamen negativo que recomienda su pase al archivo. Es decir, si el dictamen es negativo o fue rechazado por el Pleno, fue rechazado de pleno por la comisión, este proyecto de ley se va al archivo, se acabó. Ya, terminó, murió el proyecto de ley. Bueno, este dictamen también se publica, ¿no? Ojo, también se publica. Entonces se va armando en la página web del Congreso una carpeta temática. Tenemos aquí el proyecto de ley original y luego tenemos acá lo que es el dictamen. Ya se va acumulando. Todos los pasos que va siguiendo el proyecto se va acumulando. Entonces el dictamen también se ha publicado para que de manera transparente se sepa qué decisiones ha tomado con respecto al proyecto de ley. Si decidió aprobarlo en todos sus términos o ha hecho algunas modificaciones, ¿no? Bien. Luego el dictamen, imaginamos que fue aprobado por mayoría nuestro proyecto de ley y ya fue publicado también el dictamen, es enviado al Consejo Directivo para que sea el Consejo Directivo quien lo ponga en orden del día para que pueda ser debatido en el Pleno. En el Pleno, digamos, se va a poner en conocimiento ya de todos los congresistas y recordemos que imaginemos de repente fue aprobado por mayoría, pero llega al Pleno y nos destrozan el proyecto de ley, no fue mal sustentado, digamos. No se alcanza la votación mínima para su aprobación, entonces el proyecto de ley ha sido rechazado, se murió, se fue al archivo el proyecto de ley. Pero si es aprobado, requiere una doble votación. Esta doble votación podría ser exonerado por la Junta de Portavoces. Bien, se tiene que aprobar por doble votación o la Junta de Portavoces podría tomar la decisión, o el propio Pleno, ¿no?, de exonerar de segunda votación. Imaginemos que fue aprobado en doble votación, habíamos dicho que se elabora la autógrafa de ley. Esta autógrafa de ley es enviada al presidente de la República, quien tiene un plazo legal de 15 días útiles. En este caso, el presidente, pues, tiene 3 decisiones que puede optar. Observar el proyecto de ley, ¿no?, promulgarlo, o que pasen los 15 días que ni lo promulga ni lo observa. Imaginemos que nuestro presidente es un vagote y ni promulga ni observa la ley. O de repente se convirtió en Poncio Pilatos y no quiere meterse en ese tema, no quiere rechazarlo, pero tampoco quiere promulgarlo. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley, transcurrido el plazo legal, quien tiene que promulgarlo es el presidente del Congreso. Pues bien, ahora bien, si el presidente de la República, pues, decide, pues, que el proyecto de ley es perfecto, promulga, estampa su firma, ordena su publicación en el Diario Oficial del Peruano y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, o lo que ordene la propia ley, ¿no? Pero quedó la observación. Lo que ha pasado, por ejemplo, con esta ley de las AFP. El presidente de la República, pues, Pepe el Vivo esperó hasta el último día, y el último día lo devuelve al Congreso observando el proyecto de ley. Esta autógrafa observada regresa al Congreso de la República, es decretado a la comisión respectiva, la comisión dictaminadora, y la comisión tendrá que tomar una decisión, ¿no? En este caso,
puede ser un dictamen negativo, que ya estuvo a punto de aprobar la comisión, dictamen negativo, se va al archivo, se acabó también el proyecto de ley. Pero la comisión opta por otras tres alternativas: insistencia, allanamiento o texto nuevo. Imaginemos el allanamiento. ¿Qué significa? Que, bueno, estamos de acuerdo con las observaciones que ha hecho el presidente, las incluimos en el texto y lo enviamos al Pleno para su debate, para su debate y aprobación, y se aprueba sencillamente el allanamiento, o sea, que se ha aceptado, se ha incluido en el texto las recomendaciones, con votación simple, ¿no? Con votación ordinaria. ¿Y quién promulga la ley? El presidente del Congreso. En el caso de texto nuevo, si en caso ahí se elabora el Congreso, digamos, modifica sustancialmente el proyecto de ley original, ya significa que es texto nuevo. Se elabora el dictamen, se envía al Pleno, se aprueba en el Pleno por doble votación y luego es enviado la autógrafa al presidente de la República y se podría repetir nuevamente el proceso. Pero queda la insistencia, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con esta ley de AFP, que el Congreso sencillamente decide, pues, no estamos de acuerdo, señor presidente, con las observaciones que usted ha planteado, y habiendo sido aprobado de repente por mayoría absoluta de los parlamentarios, y siendo, pues, este proyecto de ley importante para los beneficios del país, decidimos, insistimos en que se apruebe tal y cual fue aprobado por el Pleno. Se somete a debate y votación en el Pleno, y se aprueba la insistencia, ¿no? Como ha ocurrido con esta ley de AFP. Pero esta insistencia tiene que ser aprobado con votación calificada. ¿Qué significa la votación calificada? La votación calificada significa que es la mitad más uno del número legal de congresistas. Si tenemos 130, la mitad más uno sería con 66 votos se aprueba. Se aprobó la insistencia. Se la vamos a enviar al presidente. Ya no, pues, jojolete, ya no te lo enviamos. Ahora lo promulga ¿quién? El presidente del Congreso. Ese es en líneas generales todo el procedimiento para la aprobación de una ley. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un proyecto de ley? En primer lugar, el documento, el proyecto de ley, tiene una estructura establecida en el reglamento del Congreso, ¿no? No tengo a la mano el artículo ahorita, donde tenemos lo que es la presentación, el título, el texto normativo y la exposición de motivos, ¿no? Presentación, título, texto normativo y exposición de motivos. Y dentro de este documento vamos a ver, pues, vamos a observar 4 partes. O sea, tenemos en primer lugar lo que es el título, ¿no? La denominación del proyecto. Tenemos la parte introductiva, donde la presentación, digamos, del autor o autores del proyecto de ley. La parte sustentatoria, donde es el marco legal, el fundamento, lo que queremos con nuestra ley, ¿no? Y la parte la parte sustentatoria es la exposición de motivos, o sea, el qué, cómo, por qué, para qué queremos nuestra ley. Y luego tenemos la parte resolutiva, donde está en este caso el marco legal, el cuerpo normativo, ¿no? De lo que se está planteando en la ley, ¿no? A ver, veamos en primer lugar entonces rápidamente en resumen. Al final se le va a alcanzar, creo, las diapositivas para que puedan compartir ustedes todo lo explicado, puedan revisarlo, ¿no? En primer lugar tenemos en el proyecto de ley lo que es la sumilla arriba, en la parte, sabemos, porque en todo documento siempre es importante poner la sumilla en la parte superior derecha, donde está el título completo, de repente de manera resumida, el título del proyecto de ley. Luego, la parte introductiva habíamos dicho que es la presentación, ¿no? En esta parte es donde se identifica el proponente o autor que ejerce la iniciativa legislativa. En caso de ser congresista, debe indicar también el nombre del grupo parlamentario. O sea, en la presentación, de repente, o también puede ser un ciudadano, se identifica también como ciudadano, ¿no? Con su DNI y todo. Entonces, es la parte de la presentación, digamos, del proponente o autor del proyecto de ley. En segundo lugar es el título. El título, el título debe observar, digamos, estos requisitos formales de redacción, y algo muy importante es que debe reflejar la materia sobre lo que versa la propuesta de una manera clara, breve y sencilla. Pues en el título pues no vamos a dar muchos rodeos, sino directamente lo que queremos en el proyecto de ley. De tal manera que cualquier ciudadano, cualquier persona que lee el título, pues ya sabe de qué se trata el proyecto de ley. La parte resolutiva, digamos, es el fundamento de nuestra iniciativa legislativa, ¿no? Es el cuerpo normativo, donde están, pues, los artículos, ¿no?
todo lo relacionado a la ley que estamos planteando, ¿no? Título, capítulo y artículo, ¿no? Subtítulos y artículos de nuestra ley. Entonces, es el marco legal, la parte resolutiva. Y además, en esa parte, al pie de esta parte resolutiva, debe incluir las firmas del titular del derecho de la iniciativa y de los adherentes. Y cuando corresponda, el del portavoz del grupo parlamentario. Sabemos, por ejemplo, que el grupo, los congresistas no pueden presentar de manera individual, sino tiene que ser a través de su grupo parlamentario. Entonces deben tener el respaldo de 5 firmas, incluyendo la de su directivo portavoz. Luego viene la parte sustentatoria, ¿no? Habíamos dicho el qué, cómo, por qué, para qué, ¿no? Digamos, es la parte en primer lugar que describe la situación actual del problema que se está esbozando para darle la alternativa de solución a través de un criterio lógico, jurídico, ¿no? Y se va a argumentar de manera detallada el texto normativo de la iniciativa. Es decir, ahí viene como qué tenemos, ¿no? Y para qué queremos esta ley. De repente una descripción de repente histórica, de repente una descripción de la realidad, de lo que viene ocurriendo, y para qué queremos este proyecto de ley, ¿no? O sea, la sustentación del proyecto. Entonces, luego tenemos, entonces, en esta exposición de motivos, en primer lugar, lo que vamos a hacer es fundamentar la propuesta, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Se hace un análisis de la situación fáctica o jurídica regular. Es decir, ¿qué tenemos y qué queremos? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tenemos el servicio militar es voluntario. ¿Y qué queremos? Que el servicio militar sea obligatorio. Esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos. Y pues en la exposición se va a describir por qué queremos pues, dar este salto, ¿no? Luego se va a hacer se plantea en la exposición de motivos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. ¿Qué significa esto? ¿No? Que vamos a hacer un análisis en general de todo el marco normativo. Si nuestro proyecto de ley, por ejemplo, modifica leyes orgánicas, si modifica leyes ordinarias, si modifica reglamentos, decretos supremos. También vamos a hacer, en caso, por ejemplo, sea una ley ordinaria, ¿no? Vamos a analizar si nuestra ley, por ejemplo, modifica o transgrede la Constitución. Por ejemplo, pena de muerte por los violadores. ¿Modifica o transgrede la Constitución? Sí, modifica, pues, o transgrede la Constitución. Y también transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modifica o transgrede tratados. Entonces, pues, nuestro proyecto de ley, pues, es inviable, ¿no? Tenemos que analizar, por ejemplo, si modifica sentencias o transgrede sentencias del Tribunal Constitucional. Eso lo tenemos que hacer, entonces, en el análisis del efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional. El análisis costo-beneficio también es muy importante, ¿no? Donde se va a hacer un análisis del impacto social, económico, normativo, ¿no? Y ambiental también, ¿no? Del proyecto de ley. Digamos, lo que se va a tratar es de describir una enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa o indirectamente de dicho proyecto, ¿no? O sea, hay que hacer este análisis, ¿no? Del costo-beneficio. Luego tenemos el informe de incidencia ambiental, cuando corresponda, ¿no? Hay proyectos de ley que pueden versar sobre esa materia, entonces lo que se va a hacer es un análisis sobre las materias, ¿no? Que se pretende regular. Y finalmente también se trata de establecer que el proyecto guarde relación con la agenda legislativa y las políticas del Acuerdo Nacional. El Congreso pues siempre hace su agenda legislativa donde va a priorizar todos los proyectos de ley que quiere pues, aprobar ese año, ¿no? Y también en las políticas del Acuerdo Nacional, recordemos, pues tiene que de una u otra manera tener relación. Bien, hemos realizado pues un rápido recorrido que nos permite conocer la importancia del Congreso de la República en nuestro sistema democrático y considero que es deber de todos nosotros, los ciudadanos, conocer, defender
proteger nuestra institución, porque el Congreso de la República no le pertenece a un partido político, no le pertenece a un grupo de poder o a un gobierno de turno. El Congreso es una institución que le pertenece a todos los peruanos, porque es el órgano representativo de la nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor licenciado Ricardo Quirós. Tenemos a continuación dos preguntas. La primera pregunta de Génesis Flores, que ella consulta, ¿cuál es la raíz para que los jóvenes de hoy en día se olviden de estos principios y valores que usted ha enmarcado en cuanto a la democracia? A ver, lo que hay algo, lo primero es algo bastante saludable, lo que está ocurriendo es que de una u otra manera los jóvenes están retomando esta participación política, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque, como decir, ya no están callados, ahora salen a las calles, debaten en las redes sociales, crean corrientes de opinión, es decir, están participando. Indudablemente que lo negativo ha sido de que, y es, y seguirá siendo, es que los medios de comunicación eh, aprovechan, digamos, en desinformar, en manipular a los jóvenes para que no consideran a veces estos valores, ¿no? Estos principios, sobre todo estos principios tan importantes en un sistema democrático como son, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Eso es, podría ser una respuesta. Bien, señor Ricardo, tenemos otra pregunta de Aaron Pascual. Dice, ¿por qué confiar en alguien que no conozco? ¿Cómo saber si los congresistas van a cumplir bien o no su trabajo sin corrupción? ¿Qué podríamos hacer los jóvenes con respecto a este problema, ¿no? La desconfianza. Miren, qué importante pregunta, ¿no? A ver, en ese final habíamos dicho, es deber de todos nosotros conocer, defender, proteger nuestra institución, porque la institución nos pertenece a todos los peruanos. Imaginemos, a ver, Jaro, ¿no? A ver, en tu empresa quieres contratar a un gerente, ¿no? A un gerente, porque tú pues tienes muchas ocupaciones, necesitas un gerente de tu empresa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a revisar en primer lugar su currículum, ¿no? Vas a ver su perfil profesional, vas a de repente pedirle sus antecedentes penales, sus antecedentes policiales, vas a tratar de investigarlo, porque esa persona va a tener en sus manos tu patrimonio, tu futuro, ¿no? Tu porvenir. Entonces uno tiene que, para poderlo contratar, pues tendrá que ver a uno, a dos, a tres, a cuatro, de repente para escoger a quién, al mejor. Y sobre todo va a tener que prevalecer principios y valores de esta persona, porque podría tener muchos títulos, pero de repente por ahí tiene pues una denuncia por maltrato, por violencia familiar, de repente tiene por ahí una denuncia por por no pasarle alimento a sus hijos, de repente tiene una denuncia por ahí que fue alcalde o regidor de un instituto, una denuncia por corrupción, pero ha venido con un paquete así de documentos de sus estudios, que ha estudiado en las mejores, prestigiosas universidades. Entonces, pero tú tienes que valorar si sirven todos estos por los antecedentes con lo que vienen. Y casualmente es eso el deber de nosotros, cuando hablo de conocer, proteger, defender, es que tenemos que elegir bien. No nos dejemos engañar a veces por los partidos políticos, no nos dejemos engañar por caras bonitas, porque de repente esta persona es mediática, es popular, sino analicemos qué cosa es lo que va a aportar esta persona que yo voy a elegir, qué va a aportar para mí, qué va a aportar para mi familia, qué va a aportar para mi comunidad, qué va a aportar para mi país. Eso es lo que tenemos que valorar. Si bien los requisitos son ser por el nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho a sufragio, no me piden más requisitos, pero lo otro queda en manos de nosotros, con total libertad, ¿no? Vamos a tomar esa decisión. Y es así como tenemos que proteger a nuestra institución, no quejarnos, lamentarnos después, elegir bien. Eso es lo importante.
Muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias, señor Ricardo. Tenemos otra pregunta, bueno, creo que es un poco más histórica, es ¿por qué nuestro gobierno es democrático? La pregunta es de Jocely Arevalo. A ver, interesante la pregunta. ¿Por qué nuestro gobierno es democrático? A ver, recordemos antes de la, no soy especialista en historia, pero bueno, recordemos, antes de la declaración de la independencia, que por supuesto vamos a cumplir ya este 28 de julio, 200 años, ¿no?, de vida democrática de la declaración de la independencia de Perú. Recordemos esto, antes de la declaración de independencia éramos una colonia de España, estábamos bajo el yugo español, ¿no?, que nos ponían sus virreyes, ¿no?, para que podernos gobernar. Éramos, incluso ni siquiera éramos, por ejemplo, ni siquiera eran ciudadanos, sino eran pues indios, eran siervos, eran esclavos. No había pues no había este principio de igualdad, no había libertad, no había estos principios. Entonces éramos una colonia de España. Y a veces hay gente que incluso pues que, que habla y comenta, pero no ha visto. Yo he tenido la oportunidad de mi niño viajar a algunas provincias donde existía, por ejemplo, el hacendado, y veía pues que el resto eran siervos, así como esclavos, agachados la cabeza, tenían que humillarse ante la persona, ante el patrón, ¿no? Bueno, entonces regresemos a nuestro tema. Éramos eso, no éramos una nación, no éramos un Estado. Por supuesto que había siempre el tema de nación, sí existía, pero no éramos un Estado. Entonces, en los idearios, digamos, de esta corriente emancipadora, pues era pues formar, había varias alternativas, incluso por ahí había, creo que el propio San Martín, crear una monarquía. Bueno, pero en todo caso lo que primó es formar un Estado democrático. ¿Y cuál fue la forma entonces para que seamos un Estado democrático, un Estado libre, donde existan ciudadanos? Entonces, lo primero que se hace es, el propio Libertador San Martín en septiembre de 1821 convoca a un Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, y ese Congreso Constituyente tampoco no fue nada democrático, porque entre quienes fueron convocados eran pues las personas que tenían estudios, los que tenían empresas, digamos, que tenían recursos económicos, digamos, los que tenían estudios, solamente los ilustres, podríamos decir una aristocracia. Esto es lo que entregó el primer Congreso Constituyente, ¿no? Este Congreso Constituyente lo que va a hacer en 1822, pues se reúne, ¿no? Y luego saca la primera constitución política. Y entre los principios de esta constitución era pues que íbamos a ser un Estado democrático. Y también ya en esa primera constitución se establece este principio de separación de poderes. Y cuando habla de democracia, pues tiene que primar este principio de separación de poderes. ¿Qué significa? Que habiendo un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, el poder no está concentrado, así como en las monarquías o en las aristocracias, en una persona o en un puñado de personas, sino el poder está dividido de tal manera que no lo pueda usufructar una sola persona en perjuicio de los ciudadanos. Y haya ese control mutuo, ¿no?, entre los diversos poderes. Es por eso lo que nuestro país pues tiene, se encamina en la formación de un Estado democrático. Indudablemente que a través de nuestra historia ha habido pues muchos golpes de Estado, ha habido la interrupción pues, ¿no?, del sistema democrático, ha habido pues caudillos, dictadores, hemos tenido pues de todo a lo largo de nuestra historia, que no ha contribuido, digamos, en fortalecer la ciudadanía, una cultura democrática, lo cual pues esperemos con la participación de todos ustedes, los jóvenes, que son el presente y el futuro de este país, podamos cambiarlos. De repente, no me voy al extremo a decir que lo dimos a la tumba, pero sí, decir que en manos de ustedes, los jóvenes, está el futuro de este país. Gracias. Gracias, señor Ricardo. Tenemos una pregunta más de Catherine Correa. Pregunta, si el Congreso se disuelve, ellos, o sea, los congresistas disueltos, ¿ya no podrían ser reelegidos nunca o en cuánto tiempo podrían volver a postular? Como hemos visto de la modificación del artículo 90 de la Constitución, 90 figura en la Constitución, se ha establecido que no hay reelección inmediata, es decir, tendría que dejar pasar un periodo para recién postular. Por ejemplo, del Congreso disuelto, ¿no?,
Entonces, ninguno de ellos ha podido postular en estas elecciones. De repente en el 2026 lo vamos a tener ahí a todos con su cara bonita, de repente o fresco, como una lechuga, van a querer estar postulando al Congreso. Y ahí es donde tienen que valorarse los ciudadanos para poder elegir. Bien, señor Ricardo, creo que pasamos a la última pregunta del día. Tenemos a Shari. ¿Usted cree que el gobierno del Perú es el mejor? Porque el gobierno no tiene calidad política ni el Congreso. ¿Por qué no se enfocan en la educación? Sin la educación es inestable y hay analfabetos y no dan condiciones para que los pobres dejen de serlo. Entonces no existe la democracia y nunca lo habrá porque no hay libertad. Es opinión de Shari. A ver, muy importante tu participación, Charlie, y nos va a llamar también a la reflexión. A ver, nuestro gobierno, habíamos hablado primero de democracia ideal y la democracia real, ¿no? Lo que soñamos, lo que queremos y lo que realmente tenemos, ¿no? Tenemos, pues, hablamos pues de igualdad, libertad, tolerancia, de igualdad de oportunidades, de respeto a los derechos fundamentales, que sería la democracia ideal. Y tenemos pues la democracia real, donde tenemos pues un poder legislativo que avanza como una tortuga, tenemos un poder judicial totalmente sucio y corrupto, tenemos un poder ejecutivo con gobernantes de turno que lamentablemente nos mienten y donde está primando la corrupción. Entonces, lamentablemente, y en gran parte por responsabilidad de nosotros los ciudadanos, está ocurriendo esto, ¿no? Que el país, digamos, tiene muchas carencias, muchas necesidades, muchas desigualdades, por culpa de malos gobernantes. Eso es lo que está ocurriendo. Podríamos ser el país de las mil maravillas por los recursos naturales que tenemos, por las regiones, por los climas. Somos un país que podría ser de primer mundo si tuviéramos buenos gobernantes, buenas autoridades. Pero lo que está ocurriendo es lo que todos somos testigos. Está primando lamentablemente la ineficiencia y la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ricardo Quiroz. Agradecemos su excelente ponencia del día de hoy.